Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola queridos oyentes de la hora silenciosa, quien te habla es Sergio Martínez, misionero de Palabra de Vida aquí en Argentina. Y hoy vamos a ver la porción bíblica que se encuentra en Lucas capítulo 24 del versículo 1 al 12. La gran noticia de los ángeles, el Evangelium, la noticia de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ello, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron, no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio a los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Esta es la perspectiva de Lucas. Pero también tenemos la perspectiva en capítulo 20 del Evangelio de Juan, una perspectiva que es similar, pero también nos da quizás una observación mayor. Primeramente porque las mujeres llegan al sepulcro y hay una mirada, pero después llega Juan, se queda en la puerta y hay una misma mirada que las mujeres, pero entra Pedro, que pasa por Juan, y entra en el interior del sepulcro y ve los elementos fúnebres y tiene otra mirada. Juan, que se había quedado en la puerta, pasa y de repente tiene una mirada final. Y en ese proceso de mirar este mismo evento, las mujeres y Juan primero ven por arriba, la palabra es blepo. Entra Pedro y ve minuciosamente, la palabra es teoreo, es decir, de manera minuciosa, porque ve los elementos ordenados o los elementos fúnebres. Pero entra Juan después y la palabra es eidón, supo. Entonces podemos decir, en primer lugar, frente a este evento histórico, que la resurrección de Cristo es uno de los grandes fundamentos de nuestra fe cristiana. En importancia práctica, ocupa el segundo lugar tras la crucifixión. Pero el capítulo que comenzamos a leer va a enfocar nuestra mente en algo sumamente importante y trascendente: la evidencia de la resurrección. Contiene pruebas incuestionables de que Jesús no solo murió, sino, querido oyente, que también resucitó. Vemos en los versículos que tenemos delante la realidad de la resurrección de Cristo, y podemos ver en esta primera frase: en el primer día de la semana, lo que sería para nosotros el domingo, ciertas mujeres fueron al sepulcro donde había sido puesto el cuerpo de Jesús para ungirle con especies aromáticas. Pero cuando llegaron al sepulcro, primera cosa que vieron: piedra removida, y el cuerpo del Señor, en segundo lugar, no estaba ahí. Ahora, nos hacemos estas preguntas, ¿no? El viernes por la mañana el cuerpo estaba ahí. El domingo por la mañana el cuerpo había desaparecido. Quizás preguntas que se hicieron las mujeres y los apóstoles como nosotros podríamos hacer: ¿qué manos se lo habían llevado? ¿Quién lo había tomado? Si pensamos los sacerdotes, diríamos que
ni ellos ni los escribas u otros enemigos de Cristo. Si hubieran tenido el cuerpo de Cristo para enseñarlo y demostrar que no había resucitado, lo hubiesen hecho con total placer y gusto. Tampoco pensamos que los apóstoles habían hecho esto. Estaban demasiado asustados, desalentados, como para intentar hacer algo así. Por lo tanto, hay una sola explicación frente a este caso, frente a este evento. Y la explicación la aportan los mismos ángeles. Buscarle allí era buscar entre los muertos al que vive. Jesús había resucitado, querido oyente, y pronto sería visto vivo y conversando con muchos testigos fiables. ¿Recuerdas el segundo tratado de Lucas a Teófilo? Lo vemos en Hechos 1:3. Él se apareció con pruebas indubitables. No había argumentos para refutar que Cristo no había resucitado. Cristo ha resucitado y en eso descansa nuestra fe. Como dice Pablo a los Romanos en 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Amados amigos, amados oyentes, la resurrección de Cristo nos traspasa. Como dice 1 de Pedro 1:3 en esta increíble exclamación del apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por este evento histórico, por este hecho histórico. Y esto es en primer lugar lo que podemos observar. Pero en segundo lugar, también nos puede pasar a nosotros y nos pasa la mala memoria de los discípulos en cuanto a algunas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Eran evidentes. Esa mala memoria es por qué decimos esto. Se nos dice que los ángeles que se aparecieron a las mujeres le recordaron las palabras de su maestro en Galilea, anunciando su propia crucifixión y resurrección. Y después leemos que ellas se acordaron de sus palabras. Las habían oído, pero no las habían asimilado. Ahora, después de muchos días, las recordaron. Y nos viene a la memoria, a la mente, las palabras del autor a los Hebreos en capítulo 2, versículo 1. Es necesario que frente a esta gran salvación, parafraseamos, ¿no?, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, es decir, no sea que como el barco que no está amarrado al puerto comience a irse de manera lenta hasta encontrarse en alta mar, nos vamos deslizando sin darnos cuenta. ¿Pero por qué? Porque no tenemos la atención fijada en el evento más importante, que es que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y ese es el fundamento de nuestra fe. Por último, vemos lo lento que fueron para creer los primeros discípulos en cuanto al asunto de la resurrección de Cristo. Leemos también que las mujeres regresaron del sepulcro y contaron a los 11 las cosas que habían oído decir de los ángeles. A ellos les parecieron locuras las palabras de ella y no las creían. Ahora, querido oyente, terminando, no te maravilles de la incredulidad de los apóstoles. Haríamos bien, dijera un escritor, mirarnos a nosotros mismos. ¿No vemos en nuestro entorno, en las iglesias cristianas, una cantidad de incredulidad mucho más irrazonable y censurable que la de los apóstoles? ¿No vemos, tras tantos siglos de pruebas adicionales de que Cristo resucitó de la muerte, una pérdida generalizada de fe que es verdaderamente deplorable? Sí, decimos irrazonable, deplorable. Bueno, ¿no vemos a miles de personas que profesan ser cristianas y que no parecen creer que Jesucristo resucitó y que volverá para juzgar al mundo? Quizás son preguntas que duelen.
No nos sorprende que nuestro Señor dijera ahí en Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amados amigos, este anuncio de los ángeles traspasa nuestras vidas, porque nuestra fe se sustenta sobre un hecho histórico. Cristo ha resucitado de entre los muertos y esto debe animar y guiar a nuestras vidas. Yo te pido para terminar que te abraces a esta exhortación del apóstol Pablo que le hace a los corintios. En 1 Corintios 15, del 54 al 58, en la Nueva Traducción Viviente lo leemos de esta manera. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y el versículo 58 nos anima de esta manera. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. ¿Por qué? Podríamos decir, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Dios te bendiga y que tengas un día bendecido en la resurrección de Cristo de entre los muertos y que tu fe sea una fe viva que avance en días donde la gente necesita ver a Jesús. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.